En esta ocasión vamos a desarrollar la guía número 5 de la subproblemática número 1, que es en relación al tejido muscular esquelético, su estructura y su funcionamiento. La primera parte, enfocándonos entonces en una reseña sobre el tejido muscular y específicamente profundizando sobre el tejido muscular esquelético. Los objetivos que persigue esta guía son, primero, explicar los tipos, las funciones y las propiedades del tejido muscular en general. Luego, conocer los componentes del tejido conectivo, del tejido muscular esquelético, así como los conceptos de tendón y aponeurosis. Además, debemos describir la manera en cómo son irrigados e inervados los músculos esqueléticos. Comencemos entonces con las generalidades de los tipos de tejido muscular. Sabemos que hay 3 tipos de tejidos musculares. Iniciemos describiendo el músculo esquelético o el tejido muscular esquelético. Se denomina así a este músculo porque la mayoría de los músculos esqueléticos mueven los huesos del esqueleto. Y como características microscópicas que observamos en las células de este tejido es que son estriadas, es decir, que tienen bandas alternadas, claras y oscuras, que son estriaciones. Otra característica de este tejido es que es voluntario, es decir, que trabaja principalmente de forma controlada, conscientemente. Aunque hay músculos esqueléticos que también pueden ser controlados en cierta medida de forma inconsciente, como por ejemplo el músculo diafragma, que se contrae y se relaja de manera alternada sin un control consciente para que no dejemos de respirar. El siguiente tipo de tejido muscular es el músculo liso. Este músculo se caracteriza porque se encuentra en las paredes de los órganos huecos, como podemos observar aquí. Esos órganos pueden ser los vasos sanguíneos, las vías aéreas, en el tracto del tubo digestivo o en órganos de la cavidad pélvica. Este tipo de músculo, bajo el microscopio, podemos ver sus células que no son estriadas. Por eso tiene el nombre de músculo liso. Y este músculo es involuntario. Es decir, que su acción no la controlamos nosotros de manera consciente, sino que muchas veces tiene automatismo, es decir, que tiene un ritmo propio o puede ser regulado por el sistema nervioso o por hormonas. El tercer tipo de tejido muscular es el músculo cardíaco. Este tejido está en las paredes del corazón. Es un tejido estriado, pues microscópicamente podemos ver esa alternancia de bandas claras y oscuras. Y la acción de este tejido es involuntario. No se controla de manera consciente, ya que el corazón late por un marcapasos que inicia cada contracción de manera interna. A eso se le llama automatismo. Aunque
Este tejido puede ser modificado o alternado por ciertas hormonas o neurotransmisores que pueden ajustar la frecuencia cardíaca, ya sea acelerándola o haciéndola más lenta. Pasemos ahora a las funciones y las propiedades del tejido muscular. Al realizar la contracción y la relajación, los músculos producen diferentes funciones. Una de ellas es producir movimientos corporales, como al caminar o al correr o al sujetar un lápiz. La segunda función es la de estabilizar las posiciones corporales. Las contracciones de los músculos pueden estabilizar las articulaciones y mantener la posición corporal como al estar parados o al estar sentados. Cuando estamos despiertos, hay contracciones de los músculos del cuello que mantienen la cabeza en posición vertical. Otra función del tejido muscular es que puede almacenar y mover sustancias dentro del organismo. El almacenamiento se realiza por contracciones sostenidas de bandas anulares o circulares de músculo liso, denominado esfínteres. Entonces, al estar esos esfínteres cerrados, impiden la salida de contenido de un órgano hueco, como por ejemplo, el contenido que puede ir del estómago al intestino. Así también las contracciones del músculo cardíaco mueven la sangre a través de los vasos sanguíneos. Y las contracciones del músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos ayudan a ajustar el diámetro del vaso sanguíneo y así regulan la velocidad del mismo. Ahora, la última función del tejido muscular es la generación del calor. Y es que cuando el tejido muscular se contrae, genera calor en un proceso denominado como termogénesis, manteniendo así la temperatura corporal. Ahora pasemos a las propiedades del músculo esquelético. La primera de ellas es la excitabilidad eléctrica. Esa es la propiedad del músculo y también de las células nerviosas. Y es la capacidad de responder a ciertos estímulos generando señales eléctricas que se llaman potenciales de acción. Como el potencial de acción se forma en el músculo, se llama potencial de acción muscular. Y hay dos estímulos principales que desencadenan potenciales de acción. Uno puede ser señales eléctricas autorrítmicas del propio tejido muscular, como en el marcapasos cardíaco. Y el otro estímulo consiste en estímulos químicos, como neurotransmisores u hormonas liberadas por otras células. La otra propiedad del tejido muscular es la contractilidad. Esa es la capacidad del músculo de contraerse enérgicamente cuando es estimulado por un potencial de acción. Esta contractilidad puede generar tensión. Si esa tensión puede desarrollar fuerza de contracción, pero no acortar al músculo, como cuando sostenemos un libro con la mano abierta. Pero también la contracción puede generar una tensión lo suficientemente potente para vencer a una carga o a una resistencia del objeto que se está moviendo, como por ejemplo levantar un libro de la mesa.
La siguiente propiedad es la extensibilidad. Esa es la capacidad del tejido muscular de estirarse dentro de ciertos límites sin ser dañado. El tejido conectivo intramuscular limita ese rango de extensión para que las células mantengan la capacidad de contraerse. La otra propiedad es la elasticidad. La elasticidad es la capacidad del tejido muscular de recuperar su longitud y forma original después de una contracción o de una extensión. Pasemos ahora a los componentes del tejido conectivo. Y es que el tejido conectivo rodea y protege al tejido muscular. La capa subcutánea o hipodermis separa el músculo de la piel y está compuesta de tejido conectivo areolar y tejido adiposo, lo que le da una vía de entrada para los nervios, los vasos sanguíneos y también le permite el almacenamiento de la mayoría de los triglicéridos del cuerpo. Por lo tanto, es una capa aislante que reduce la pérdida de calor y protege los músculos de traumatismos físicos. Ahora, la fascia es una lámina densa o una banda ancha de tejido conectivo irregular que reviste la pared del cuerpo, los miembros y mantiene unidos a los músculos. Entonces, la fascia rodea a los músculos, así como a otros órganos, y los mantiene unidos. Esta permite el libre movimiento de los músculos y, como ya dijimos, permite el transporte de nervios, vasos sanguíneos y linfáticos. De esta fascia se extienden 3 capas de tejido conectivo que protegen y fortalecen el músculo esquelético. La primera fascia es el epimicio. El epimicio es la capa más externa de tejido conectivo denso y regular que rodea a todo el músculo. Ustedes pueden ver, es esta capa que rodea a todo el músculo. Ahora, el músculo en su totalidad está formado por pequeños grupos de fibras musculares. Cada uno de estos son grupos de fibras musculares. A esos grupos se les llama fascículos. Y la capa de tejido conectivo que rodea a cada fascículo se le llama perinicio. El perinicio, por lo tanto, es la capa de tejido conectivo que rodea a cada fascículo dentro del músculo. Es esta que tenemos aquí, que está levantadita. La capa de tejido conectivo que rodea a los fascículos, por lo tanto, es el perinicio. Ahora, aquí tenemos un fascículo. Es un grupo de fibras. Puede ser entre 10 a 100 fibras musculares. Ahora, cada fibra muscular, que sería cada una de estas en el interior del fascículo, está rodeada también por una capa de tejido conectivo que se llama endomisio. El endomisio, por lo tanto, es la capa de tejido conectivo que rodea cada fibra muscular. Ahora, estas 3 capas de tejido
el endomicio, que es la más interna, el perimicio, que es la que rodea cada fascículo, y el epimicio, que rodea a todo el músculo, pueden extenderse más allá de las fibras musculares y formar un tendón. El tendón, entonces, es la estructura que une el músculo al perimicio, al periósteo de los huesos. Perdón. Entonces, el tendón es el tejido conectivo que se extiende más allá de las fibras musculares para unir el músculo al hueso. Ahora, cuando estos elementos del tejido conectivo forman una banda, una lámina ancha o plana, eso se llama aponeurosis, que la van a ver ustedes más adelante. Por ejemplo, la aponeurosis epicranial de la superficie del cráneo. Entonces, en resumen, las capas de tejido conectivo que rodean el músculo son: la que rodea el músculo en su totalidad es el epimicio, la que rodea cada fascículo es el perimicio y la que rodea a cada fibra es el endomicio. Y estas tres capas de tejido se continúan más allá del músculo en forma de tendón o de aponeurosis para unir el músculo al hueso. Ahora, como último punto, vamos a ver la irrigación y la inervación. Y es que los músculos esqueléticos están bien inervados y vascularizados. Generalmente, una arteria y una o dos venas acompañan a cada nervio que ingresa en un músculo esquelético. En esta imagen podemos ver esta relación. Aquí tenemos estas estructuras cilíndricas grisáceas, son las fibras musculares. Y estas estructuras filamentosas son las extensiones de la neurona y los capilares, que ya vamos a ver cada uno de ellos. Y es que las neuronas que estimulan la contracción muscular se llaman neurona motora somática. Y la neurona motora somática se origina en el encéfalo o la médula espinal. Y esta neurona tiene un axón filiforme que se extiende desde allí hasta el músculo, hasta estar en contacto con las fibras musculares esqueléticas. La neurona motora somática se ramifica muchas veces. Ustedes pueden ver aquí una rama que se llama también colateral axónica. Aquí tenemos otra rama que es otra colateral axónica. Y cada una de esas ramas va a entrar en contacto con una fibra muscular. Aquí vemos la zona de unión entre la rama de la neurona motora y la fibra, que es a través de los bulbos sinápticos terminales. Aquí vemos también esa unión de los bulbos sinápticos entre la rama de la neurona motora y la fibra muscular. Ahora, los vasos sanguíneos que están en estrecho contacto con las fibras se llaman capilares sanguíneos. Capilares sanguíneos. Hay uno o más capilares sanguíneos por cada fibra muscular. Y es que el capilar sanguíneo lleva el oxígeno y los nutrientes y eliminan el calor y los productos de desecho del metabolismo muscular. Concluimos así con esta presentación.